Hola, hoy vamos a ver cómo leer archivos .csv delimitado por comas. Primero vamos a crear un archivo en Excel con diferente número de datos y con dos columnas. Este archivo va a ser el que leamos en AdView. Entonces, la primera columna va a ser X. Y la segunda columna va a ser X al cuadrado. Ya que hayan creado las dos columnas con los datos, vamos a guardarlo y nos vamos a guardar como. En este caso está el archivo en el escritorio y en lugar del libro de Excel nos vamos a CSV delimitado por comas. Le damos esa opción, le damos guardar, le damos que sí y cerramos. Podemos volver a guardar para asegurarnos. Le damos que no y podemos cerrar. Abrimos un nuevo instrumento virtual. Nos vamos a diagrama de bloques. A ver, paleta de funciones, estructuras. Recuerden que tenemos que tener un ciclo infinito. Creamos el control para salir de ese ciclo. Nos vamos otra vez a ver, paleta de funciones. Y nos vamos a archivo o que es archivo de entrada o de salida. Y elegimos de leer delimitado. Lo jalamos. Tiene diferentes opciones. Si tienen dudas siempre de qué realiza alguna de las funciones del AdView, recuerden que pueden irse a ayuda. Y cómo irse a ayuda, pues clic derecho y se van a help. Bueno, lo primero que deben de hacer es irse a la primera terminal donde dice camino del archivo, clic derecho, crear y crean un control que les va a aparecer en su panel frontal. Luego de las características que deben de manipular o importantes está esta opción que es doble, entero o cadena. Va a depender de qué archivo estén leyendo. Si están leyendo puros valores enteros, les recomiendo que lo dejen en entero. Si están leyendo caracteres, en string. Si están leyendo valores enteros o con decimales, es mejor dejarlo en doble. Yo casi siempre lo dejo en doble. Pero la que sí cambio es esta terminal que se llama delimitar. Y ahí creo una constante y le pongo una coma, ya que está delimitado cada valor o cómo separa las columnas por comas. Y otra que hay que modificar es formato. Podemos crear una constante, por default es .3f, que quiere decir que después del punto hay 3 decimales. Si tienen valores muy pequeños donde la cantidad de decimales se incrementa, deben de aumentar ese 3 por otro valor mayor. En este caso por default le voy a dejar el punto 3, ya que tenemos puros enteros en este archivo. Luego, para ver y observar si está leyendo o no los datos de nuestro archivo CSV, me voy a
todas las filas, clic derecho y creo un indicador y listo. Luego puedo correr el programa y le doy clic a la carpeta y podemos buscar nuestro archivo. En este caso se llama leer 1 y está en el escritorio. Vamos a cancelar. Bueno, nos marca un error, tengan cuidado. Tenemos que abrir, antes de que corra el programa, tenemos que abrir el archivo. Entonces nos vamos a carpeta, leer 1 y ya nos dice la dirección del archivo y ahora sí podemos correr el programa. Y ya no nos marca error. Están los valores que pusimos en Excel. En este caso, si le bajo a las flechas, podemos observar todos los valores de nuestras X y de las X cuadradas. Recuerdan que eran dos columnas, ¿no? Si vieron el video anterior, recuerden que tenemos que separar esas dos columnas para poderlas graficar. Para volver más genérico nuestro programa, vamos a primero obtener el tamaño de nuestro array. Vamos a paleta de funciones, en arreglo y nos vamos a tamaño. Todas las filas. Creamos un indicador para ver el tamaño. Y corremos. En este caso, recuerden que nos va a dar dos valores, que va a ser el número de filas y el número de columnas. Lo que nos importa es cuántos elementos en filas tiene ese arreglo. En este caso 11. El valor que nos interesa es el 11. Podemos obtener simplemente ese valor. ¿Sí? Le digo que quiero solamente el valor del índice 0. Recuerden que era el primer valor. Nos vamos aquí. Índice, creamos una constante y recuerden que el número de filas es el primer valor del tamaño. Creamos un indicador. Y corremos. En este caso nos da solamente el valor de 11. Va a ser importante cuánto es el número de elementos, ya que lo vamos a requerir para las longitudes de los subsets. Bueno, paramos el programa. Y ahora vamos a dividir las dos columnas. Vamos a paleta de funciones, a arreglos y nos vamos a ¿dónde está? Array subset. Elegimos dos. Cada uno va a indicar cada una de las columnas. Vamos a empezar con la columna X. En este caso, recuerden que el índice indica en qué fila va a comenzar. En este caso, va a comenzar en la 1. Recuerden que el índice siempre empieza en 0. La longitud, acá es cuántos elementos voy a leer. Y por eso es importante haber creado o saber cuántos elementos tiene en filas el arreglo. Ya acá lo tenemos. Y pueden leer otro archivo y automáticamente te va a identificar cuántos elementos tienes. Entonces
este instrumento virtual se vuelve genérico, no debo de ir cambiando la longitud cada vez que abro un nuevo archivo. Luego el índice para las columnas, en este caso voy a empezar en la columna 1, ya que va a ser el valor de X, y de longitud, en este caso, pues va a ser la primera columna, es decir, un 1. Y voy a crear un indicador. Luego conecto la entrada otra vez. El índice voy a otra vez a empezar en la columna 1, perdón, en la fila 1. La longitud, todos los elementos, es decir, todas las filas. El índice, acá como quiero leer la columna 2, empiezo con una constante de 1. Y la longitud también, pues como solamente quiero esa columna, va a ser de 1 la longitud. Y creo un indicador. Es más, les voy a cambiar el nombre para que identifiquen. Va a ser X. Y va a ser X al cuadrado. Acá voy a incrementar. Recuerden que tiene más valores. Y corro el programa. Y nos aparece los valores ya separados de cada una de las columnas. De 0 a 10 y de 0 a 100. ¿Sale? Pero observen que estos subset, aunque ya solamente tiene una columna, sigue siendo de 2 dimensiones. Para poderlos graficar los debemos de convertir a una sola dimensión, es decir, que solamente tengan un índice. Para el programa puedo quitar estos indicadores. Y para eso había otra función que la vimos en el video anterior. Vamos a paleta de funciones, arreglos, y existe esta función que nos los deja en una sola columna. Entonces ponemos el arreglo y en longitud o tamaño ahí va a ir el número de elementos. En este caso pues va a ser el que obtuvimos con el tamaño, y creamos un indicador. Creamos otro indicador. Ahora sí le podemos poner X y el segundo le voy a poner Y, aunque sabemos que es cuando X está elevado al cuadrado. Pero le voy a poner Y para realizar un sub instrumento virtual. Si se dan cuenta, ahora sí solamente tiene un índice que va a ser el de las filas, es decir, que ya es de una dimensión. Corremos y ya nos da los valores de cada una de las columnas. Podemos reusar todo este programa o este instrumento virtual. Si hacemos un bloque, voy a sacar todo fuera del ciclo while.
En este caso no voy a poner, bueno, sí voy a dejar cuántos elementos va a tener cada una de las columnas. Tenemos X, tenemos Y, y de entrada tenemos el lector del archivo, tenemos 3 salidas, es decir que vamos a patrones y en salidas añadimos una terminal, añadimos otra terminal, es decir tenemos una entrada, 3 salidas. Y antes de hacer eso también le voy a cambiar el nombre acá. Le voy a poner dirección del archivo CSV. Ahora sí elegimos la entrada, elegimos la número de elementos, la primera columna, la segunda columna. Este subinstrumento virtual nos va a servir para leer archivos de 2 columnas y que sean archivos .csv delimitado por comas. Obviamente, si estamos hablando que tiene mucho más decimales nuestros datos, hay que modificar el diagrama de bloques y poner un número mayor en este apartado. Es más, le voy a poner 15 para que se vuelva más genérico. Archivo, guardar y voy a guardar en escritorio, ponerle 1. Ahora recuerden que deben de hacer su símbolo. Yo lo voy a dejar el símbolo que tiene por default y voy a crear un nuevo instrumento virtual. Voy a cerrar que ya tenía. Nos vamos a ver paleta de funciones, su estructura, crear control y nos vamos a ver paleta de funciones, minimizo, seleccionar un archivo CSV, elijo leer y en este caso tengo la entrada que es la dirección del archivo, una salida que me va a decir cuántos elementos tiene en filas ese archivo, el valor de X y el valor de Y. Entonces clic derecho, crear, control y clic derecho, crear indicador y voy a poner una gráfica para visualizar los datos. Control, gráfica, tengo el valor de X, el valor de Y. Recuerden que antes de correr el programa debo de leer el archivo. Y corro el programa y nos va a indicar el número de elementos y nos va a graficar los datos. Vamos a ver qué tan genérico es. Nos vamos al archivo de leer.
y voy a poner 11, 12, 13 y voy a empezar en 0, 1, 4, 14 y 9. Ya le puse valores al azar. En escritorio. Y vamos a leer el archivo nuevamente. Corremos. Y ya nos dice que tiene 15 elementos y ya nos graficó los nuevos datos que creamos.